Los excesos y horrores de Adolfo Hitler vienen describiéndose desde hace más de un siglo. Sin embargo, ninguno de esos relatos es tan conmovedor como el de una jovencita judía de Ámsterdam. Jamás vio cara a cara al hombre que pensaba que su raza se componía de Unstermenschen, seres infrahumanos. Pero las experiencias que plasmó en su diario mientras se ocultaba de los nazis de millones de personas de todo el mundo. Ana Frank y su familia fueron sacados a la fuerza de un desván de Ámsterdam en 1944 y enviados como otros millones de personas, judíos, gitanos, homosexuales y disidentes políticos, a campos de concentración. Más de 11 millones de personas murieron en las cámaras de gas y los hornos de campos como Auschwitz, Treblinka y Bergen-Belsen. Veo cómo el mundo se convierte en una selva. Oigo los truenos que se aproximan. Puedo sentir el sufrimiento y aún así pienso que todo se arreglará y que esta crueldad terminará. Ana Frank y su hermana Margot murieron en el campo de concentración de Bergen-Belsen 2 meses antes de que los británicos lo liberasen. Ana solo tenía 15 años. El diario, uno de los clásicos espirituales del siglo XX, es más que un simple relato de los días de juventud que pasó en su escondite o una crónica de los tiempos más sombríos de la humanidad. Su historia es un testimonio de la fortaleza humana, de la capacidad de la humanidad para perseverar. Su cándida afirmación de que sucediera lo que sucediera, seguía creyendo que en el fondo la gente era buena, es una de las pocas cosas positivas que surgieron de la guerra de Hitler contra la humanidad. No hay mucho que celebrar en los años oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Después de todo, Ana Frank y millones de personas más murieron en campos de concentración. Pero su voz en su diario, inocente y clara, habla de lo mejor que hay en nosotros. Ella y su indomable espíritu son un motivo de contemplación y celebración. Así fue el siglo XX. La Segunda Guerra Mundial. Las capitales de Europa oscurecen en 1940, cuando los ejércitos de Hitler comienzan su invasión de Europa occidental. En Inglaterra, Winston Churchill se convierte en primer ministro y compromete su esfuerzo, su sangre, sudor y lágrimas en la lucha contra el líder nazi. We cannot yet see how deliverance will come, or when it will come, but nothing is more certain than that every trace of Hitler's footsteps, every stain of his infected and corroding fingers will be sponged and purged and, if need be, blasted from the surface of the earth. Mientras alerta a Norteamérica contra la amenaza nazi, el presidente Franklin Roosevelt conserva su optimismo. May the year 1940 be pointed to by our children as another period when democracy justified its existence as the best instrument of government yet devised by mankind. Hitler, más popular en Alemania que nunca, tiene otras ideas. Dice al pueblo alemán que el mundo capitalista judío no sobrevivirá al siglo XX. El 10 de mayo de 1940, Hitler invade Holanda y Bélgica. Dinamarca y Noruega ya están sitiadas. Dinamarca cae en un día, Holanda en 5. Noruega se rinde al cabo de 63 días. El Blitzkrieg, o guerra relámpago, un ataque de extraordinaria ferocidad, se salda con una victoria tras otra. La ofensiva nazi empuja a las fuerzas británicas y aliadas al mar, hasta Dunkerque. Todo parece estar perdido. Entonces llega la operación Dynamo. Desde el 26 de mayo hasta el 4 de junio, todas las embarcaciones disponibles en Inglaterra cruzan el canal para tratar de rescatar a los ejércitos atrapados.
Superando los bombardeos de los nazis, llegan en motoras, remolcadores, barcos de pesca, transbordadores y yates. Una flota ciudadana que Winston Churchill apoda la Armada de los Mosquitos. Le arrebatan a Hitler la que podría haber sido su mayor victoria. Las fuerzas aliadas sobreviven. Regresarán para combatir algún día. El éxito en la evacuación de 340.000 soldados agotados por el combate y cercados en las playas al sur de la frontera con Bélgica es calificado por Winston Churchill como un salvamento milagroso. De hecho, es uno de los mayores logros militares de Gran Bretaña. Pero ante la euforia de la escapatoria, Churchill no tarda en recalcar que las guerras no se ganan con evacuaciones. Los británicos luchen en las playas y que no se rindan jamás. Sin embargo, quienes sí se rinden son los belgas. Y el 14 de junio de 1940, París cae. Hitler disfruta de su victoria en persona. Lo celebra regresando a Francia para repudiar la rendición alemana en la Primera Guerra Mundial. La vergüenza de esa derrota en su mente ha quedado borrada. Ahora centra su atención en la conquista de Gran Bretaña. Hitler planea someter a Gran Bretaña primero en el aire, luego por tierra. Advierte a sus generales de que deben haber vencido a Inglaterra antes del 15 de agosto. La ofensiva comienza en julio, pero no ha terminado en agosto. De hecho, no habrá invasión. En la batalla de Inglaterra que se libra en los cielos sobre los verdes campos y las ciudades históricas de Inglaterra, es la Royal Air Force la que deja claro por primera vez que Hitler no es tan invencible como se cree. Se producen 200 batallas. La RAF gana la mayoría. Dice Churchill, nunca tantos debieron tanto tan pocos. Hitler knows that he will have to break us in this island or lose the war. If we can stand up to him, all Europe may be freed. Let us therefore brace ourselves to our duty. So bear ourselves that if the British Empire and its Commonwealth last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour. If Great Britain goes down, the Axis powers will control the continents of Europe and Asia and Africa and Australasia and the high seas. We must be the great arsenal of democracy. For us, this is an emergency as serious as war itself. Aunque la mayoría de los estadounidenses aprueban la oferta de ayuda a Gran Bretaña por parte de Roosevelt, muchos se contentan con ver a Hitler a través de los ojos de Charles Chaplin. Why, of course you recognize him. It's Adenoid Hinkle, the Fooey of Tomania. A nadie se le pasa por alto la ironía de que Hitler... En 1941 los estadounidenses también están fascinados con otro tipo de combate, una batalla cinematográfica entre los sexos. En Hollywood, el joven Orson Welles trabaja en Ciudadano Kane. En su película, Welles explora las fuerzas que modelan a un hombre. Modelado por las realidades de la guerra. En 1941, cuando conoce a Franklin Roosevelt a bordo de un crucero en aguas del Atlántico Norte, ve ante sí a un hombre modelado por su triunfo personal sobre la polio. Roosevelt es una persona de enorme optimismo. Churchill afirma, conocerle es como descorchar una botella de champán. Los dos líderes traban amistad. Posteriormente, el 7 de diciembre de 1941, se convierten en aliados de guerra. Con las palabras escalar el monte Nitaki, los japoneses lanzan un ataque por sorpresa sobre Pearl Harbor, en Hawái.
Japón, aliado con Alemania e Italia en un pacto de defensa mutua, teme una posible guerra con Estados Unidos, así que atacan en primer lugar, inutilizando la flota norteamericana en el Pacífico. Hunden o destruyen 18 buques y 188 aviones. 1.100 estadounidenses resultan heridos, 2.400 mueren. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Estados Unidos está en guerra. Inmediatamente después del ataque sobre Pearl Harbor, el almirante japonés Yamamoto afirma: temo que lo único que hayamos hecho es despertar a un gigante dormido. Let's remember Pearl Harbor as we go to meet the foe. Let's remember Pearl Harbor as we did the Alamo. Una semana después de Pearl Harbor, la mitad de la población del mundo está en guerra. En Estados Unidos, el arsenal de la democracia de Roosevelt produce la maquinaria para esa guerra. En 1942, el presidente quiere más barcos, aviones, tanques y piezas de artillería. Que nadie diga que no puede hacerse, exhorta, debe hacerse. Y las mujeres ayudan a hacerlo. 6 millones de ellas se ponen manos a la obra y se unen a la simbólica Rosie la remachadora en las cadenas de producción de la nación. Responden al eslogan: alabad al Señor y pasad la munición para que todos sigamos siendo libres. El racionamiento y los cultivos particulares también les preocupan, pero sobre todo escuchan las noticias de la guerra por la radio. También escuchan a Fibber McGee, y Molly, Jack Benny y La Sombra. Los hombres, al menos los que pueden, se alistan. El popular personaje de Hans Fischer, el boxeador de peso pesado Joe Palooka, se alistó antes incluso de Pearl Harbor. Un personaje real, Ted Williams, el niño de los Red Sox de Boston, que consiguió el increíble porcentaje de bateo de 40,6%, se alistó en el verano del 41. Joe DiMaggio, de los Yankees, tras establecer el récord de bateos ganadores en 56 partidos, se va a luchar para el tío Sam. Y el campeón de los pesos pesados, Joe Louis, se alista en uno de los batallones solo de negros del ejército estadounidense. 16 millones de estadounidenses se ponen el uniforme. Muchos de ellos compran anillos de compromiso con diamantes que por entonces cuestan unas 750 pesetas para las chicas a las que dejan en casa. Para muchos estadounidenses, la zona crucial de la guerra es el Pacífico y embarcan para enfrentarse al imperio del Japón. Las fuerzas de Hirohito y su primer ministro, el general Tojo, se han extendido por el Pacífico Sur, obligando a lo que queda de la maltrecha flota estadounidense a replegarse. Las islas de Wakiwan caen en manos japonesas. A continuación caen las islas Filipinas, una tras otra. El general Douglas MacArthur se retira a la isla de Corregidor. El 11 de marzo recibe la orden de abandonar las Filipinas y dejar atrás a muchos que mueren en la terrible marcha hacia Batán. 10.000 estadounidenses mueren durante el brutal y agónico viaje hacia un campo de prisioneros japonés. MacArthur se retira a Australia para reorganizarse. I said to the people of the Philippines, I shall return. Ese mismo año, en el norte de África, otro general estadounidense entra en combate. Es Dwight Eisenhower, que el 7 de diciembre le dijo a su esposa mientras desayunaban: me marcho y no sé cuándo volveré. Acude para reforzar las tropas del mariscal de campo británico Montgomery. Su oponente, el zorro del desierto, Erwin Rommel, el genial mariscal de campo de Hitler. Rommel libra su campaña en el desierto contra los británicos y franceses desde marzo de 1941. Tras su victoria en Tobruk, Hitler le homenajea. Rommel replica:
Habría preferido que me hubiese dado una división más. Cuando los estadounidenses entran en campaña en noviembre de 1942, atrapan a Rommel entre ellos y el 8º Ejército de Montgomery. Rommel sigue combatiendo, pero sabe que el norte de África es una causa perdida. Poco después de iniciar la campaña de África del Norte, Hitler vuelve su atención al este y decide atacar Rusia. Stalin ya ha cumplido su función en Polonia. Ahora Hitler afirma que liberará una guerra despiadada e implacable contra él. Hitler destina a la campaña 154 divisiones, 3 millones de hombres. 5 meses más tarde, las tropas alemanas se aproximan a Moscú. Stalin advierte de que si cualquiera de sus soldados retrocede, será ejecutado. Si Hitler quiere una guerra de exterminio, la tendrá, sentencia. El ejército de Stalin contiene a los alemanes a las afueras de Moscú, pero a lo largo de todo el frente, desde el mar Báltico al mar Negro, Alemania actúa con brutalidad para doblegar la voluntad del pueblo soviético. Pero son los alemanes los que flaquean. 2 largos inviernos rusos, junto con la entrega de los ciudadanos de la Unión Soviética, frenan a la máquina de guerra alemana en las batallas de Stalingrado. La lucha sin cuartel por el control de la ciudad dura 5 meses. Por fin, en febrero de 1943, el ejército alemán se rinde. Mientras se combate con furia en Stalingrado, la guerra en el norte de África ha bajado de intensidad y Churchill vuela a Casablanca para reunirse con el presidente de Estados Unidos. Es enero de 1943. Stalin no puede estar presente en la reunión de los 2 líderes con Charles de Gaulle de la Francia Libre. Se debaten los planes para la invasión de Italia y más. Eisenhower será nombrado comandante supremo de los aliados. You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. 18 días después de que los estadounidenses desembarquen en el norte de África, se estrena Casablanca. Esta película ganadora de 3 Oscars, con su historia de amor y sacrificio, nos llega al corazón. Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine. Ingrid Bergman y Humphrey Bogart nos recuerdan que el deber es más fuerte que el amor. What about us? We'll always have Paris. Now. He's looking at you, kid. La difusión de Casablanca coincide con el último día de la reunión de los 3 grandes en la ciudad del mismo nombre. Roosevelt, Churchill y de Gaulle aparecen en los noticiarios filmados. Bergman y Bogart en la película principal. En ambos casos, el tema es el mismo, el compromiso. Ese compromiso se personifica en la labor de Eisenhower. Después de las victorias aliadas en Italia en 1943, Ike, desde su cuartel general en Londres, planifica la invasión de Francia. Hitler sabe que se acerca la invasión y sabe también que su resultado decidirá la guerra. Los alemanes se preparan para combatir en las playas de Francia. Rommel está al mando. Se le asignan 6 divisiones de infantería. Cree que la invasión debe ser detenida en las cabezas de playa. Las primeras 24 horas, afirma, serán decisivas. Al otro lado del canal, en Inglaterra, los aliados también se preparan.
Inglaterra, según describe un periodista, debería de hundirse en el mar a la vista del peso de los millones de toneladas de equipo y soldados y marineros estadounidenses que entran sin cesar en la isla. Esperamos. Los ingleses esperan. Y nos divertimos. Estamos muy lejos de casa y no sabemos lo que nos deparará mañana. Intento no pensar en ello, pero de noche, antes de dormirme, es lo único en lo que puedo pensar. Ello es el mayor asalto anfibio jamás intentado. Sus arquitectos son Eisenhower y su jefe, el general Marshall. Sus tropas, aviones y embarcaciones están, en palabras de Ike, contraídas como un gran muelle humano esperando a que lo suelten. Está previsto soltar ese muelle el 5 de junio, pero las condiciones del tiempo imponen un retraso. Si no pueden salir en las 24 horas siguientes, los aliados tendrán que esperar a las condiciones ideales, que no volverán a darse hasta julio. El tiempo mejora. Eisenhower dice, es el momento, partimos. Ike informa a sus tropas de que están a punto de iniciar una gran cruzada para conseguir la destrucción de la máquina de guerra nazi. Como el héroe de una obra de Shakespeare, camina entre los soldados. Sabe que mañana, cuando desembarquen, la mayoría de ellos no sobrevivirán. ...6 de junio de 1944... Desde Plymouth y Dartmouth, desde Spithead y Balmouth, desde Brexon y Yarmouth, desde Toro Bay y Portsmouth, van zarpando. Acorazados, dragaminas, destructores, barcazas lanzacohetes, remolcadores y lanchas de desembarco. La mayor flota de invasión de la historia del ser humano. Ya no es una guerra de generales y almirantes, es una guerra de hombres. En la playa de Omaha, 35.000 soldados estadounidenses se enfrentan a la mayor concentración de fuego de la invasión. Llamaron a nuestra playa Omaha. No me preguntes por qué. Creo que Omaha fue el sitio más duro. Te cuentan muchas cosas del tiempo que se tarda en convertir a reclutas novatos en soldados experimentados. Pues ya me convertí en veterano en un día. Ese día. La operación Overlord, el día D, es un éxito. Sin embargo, el coste en vidas humanas es grande. Con todo, el 6 de junio marca el comienzo de la liberación de Europa. The landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force. This landing is but the opening phase of the campaign in Western Europe. Great battles lie ahead. I call upon all who love freedom to stand with us now. Keep your faith staunch. Our arms are resolute. Together we shall achieve victory. Desde Francia, desde Italia y Rusia, los aliados avanzan hacia Berlín. Sunday night at all, 'cause that's the night friends come to call. A medida que se alarga la guerra, crecen la soledad y la angustia. And another week is past. Saturday night is the loneliest night of the week. I
I sing the song that I sang for the memories I usually see. Las canciones populares dan forma a un sufrimiento colectivo. Los soldados de ambos frentes, de ambos bandos, buscan recuerdos e imágenes que los mantengan en marcha. Saturday night is the loneliest night of the week. 24. Los aliados siguen avanzando y entran en París menos de 3 meses después del día D. ¿Arde París?, pregunta Hitler a sus generales, pero sus órdenes de incendiar la ciudad de la luz antes de retirarse son desobedecidas. Si arde es con la alegría de la liberación. Al día siguiente, 26 de agosto, el general Charles de Gaulle desfila a la cabeza de los franceses libres por los Campos Elíseos. Ernest Hemingway, el novelista y corresponsal de guerra, es uno de los primeros estadounidenses en entrar en París. Como no podía ser menos, impone a sí mismo la misión de liberar el Bar del Ris. La gran cruzada de Eisenhower pone en fuga a los ejércitos de Hitler. Su éxito incita incluso a algunos oficiales en Alemania a tratar de librarse de Hitler. El 20 de julio de 1944, el coronel Klaus von Stauffenberg, un héroe de los franceses norteafricano y oriental, coloca una bomba al lado de Hitler, pero alguien la mueve inadvertidamente segundos antes de que explote. El intento fracasa. Hitler es cada vez más propenso a grandes ataques de cólera. Algunos generales se burlan en secreto de su histeria. Todos temen sus repentinos cambios de humor. Se muestra reticente a aceptar la realidad de que Alemania no puede ganar la guerra. Muy al contrario, pide a todos los ciudadanos alemanes que se mantengan a su lado hasta el final, aunque eso suponga la destrucción total del Tercer Reich, del que en tiempos proclamó que duraría 1000 años. Con los bombardeos aliados sobre Alemania, parece improbable que su Tercer Reich pueda durar siquiera 1000 días más. Los aviones aliados siembran la destrucción en las ciudades alemanas. Aún así, Hitler ordena a sus tropas que sigan combatiendo. Un piloto estadounidense escribe en una carta a su casa: los alemanes no pueden aguantar mucho más. Me parece que volveré a casa por Navidad, como dice esa canción tan cursi. En el Pacífico también reina el optimismo. Las fuerzas estadounidenses van recuperando terreno hacia Filipinas. Las victorias en el Mar de Coral, en Midway y en Guadalcanal desembocan en el desembarco del Golfo de Leyte. En octubre de 1944 se da la vuelta a una de las peores derrotas de la guerra, cuando MacArthur vuelve a poner los pies en suelo filipino. He vuelto, dice a la población de la isla. Que el espíritu indomable de Batán y Corregidor nos guíe en nuestro avance. Sin embargo, tanto MacArthur como Eisenhower saben que la guerra está muy lejos de haber terminado. La furia de Hitler es implacable. En 1944, el cohete V2 sustituye al V1. La V es de venganza. Comienza una nueva era de guerra tecnológica. Los cohetes V2 no tripulados llevan 1 tonelada de explosivos y vuelan a 5.000 kilómetros por hora. Tras la andanada de cohetes V2 sobre la población civil de Londres, el tercer ejército de Patton avanza hacia la frontera con Bélgica. A comienzos del invierno de 1944, las tropas de Patton llegan a los bosques de las Ardenas, que ya fueron un campo de batalla famoso en la Primera Guerra Mundial. Nadie se acostumbra al combate.
Lo único que sucede es que te fuerzan hasta el límite y empiezas a preguntarte, ¿cuánto tiempo me queda? Empiezas a pensar que no vas a salir de ahí. Empiezas a sentir que no puedes seguir sin que te hieran. Me parece que ya he gastado toda mi suerte. Lo odio. No quiero que me maten. La contraofensiva de Hitler en las Ardenas divide a las fuerzas aliadas. Las tropas de combate de los aliados quedan aisladas de sus líneas de abastecimiento. Es una de las batallas más costosas de toda la guerra. No se cumple la letra de la canción. Los chicos no volverán a casa por Navidad. Enero de 1945. Los aliados abren paso en la batalla de las Ardenas y América vuelve a estar en forma. La música de Glenn Miller, muerto en accidente de avión un mes atrás cuando se dirigía a animar a las tropas, establece la atmósfera de la última gran acometida por Europa. Los soldados estadounidenses están impacientes por escribir Kilroy estuvo aquí, en los muros del búnker de Hitler en Berlín. Stars and Stripes, el periódico de los soldados estadounidenses, les informa de que los tres grandes van a reunirse en Yalta para discutir el final de la guerra. Entre el 4 y el 11 de febrero, Winston Churchill se reúne con el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, y el líder soviético, Joseph Stalin. Declaran sus intenciones de destruir el militarismo alemán para que no vuelva jamás a perturbar el mundo. Acuerdan asimismo dividir Alemania en varias zonas ocupadas. Churchill advierte a Stalin de que tras la guerra los países elegirán su propia forma de gobierno. Él y Roosevelt opinan que no debe imponerse ninguna ideología a los estados más pequeños. Roosevelt es un hombre enfermo. Sin embargo, nada merma su optimismo. Una canción muy popular en Estados Unidos en 1945 anima a la gente a acentuar lo positivo y eliminar lo negativo, pero eso es difícil. El final está cerca, pero el mundo se da cuenta ahora de lo costoso que va a ser alcanzarlo. Muchos más morirán. El dolor llegará a muchos corazones. El lastimero blues de Billie Holiday lo expresa para algunos. Otros se evaden en el cine y lloran por un niño, una niña y una perra llamada Lassie. También se vierten lágrimas por la cada vez más frágil salud de un líder. I hope that you will pardon me for an unusual posture of sitting down during the presentation of what I want to say. Know that you will realize that it makes it a lot easier for me in not having to carry about 10 pounds of steel round on the bottom of my legs, and also because of the fact that I have just completed a 14,000-mile trip. Poco después de informar al Congreso sobre la cumbre de Yalta, Roosevelt parte de vacaciones a la pequeña Casa Blanca en Wall Springs, Georgia, el centro de rehabilitación infantil para víctimas de la polio que él creó. Allí muere el 12 de abril de 1945. Al presidente le llega la muerte a los 63 años de edad, cuando está al borde del triunfo. El fin de la guerra está a la vista. El senador Robert Taft califica a Roosevelt de héroe de la guerra y agrega que se mató a trabajar literalmente. El nuevo presidente de Estados Unidos, Harry Truman, de 60 años, tiene poco tiempo para aprender mucho. Pero en 1945 todos aprendemos mucho. Con la liberación de los campos de concentración alemanes, el alcance de los crímenes nazis contra la humanidad se hace visible en toda su crudeza. Eisenhower, al ver a las víctimas en los campos, dice que quiere que lo vean todos los estadounidenses que aún no saben por lo que se lucha. Entonces sabrán por lo que combatimos, sentencia. En febrero, Montgomery alcanza el Rin. Más tarde, los rusos y estadounidenses se encuentran en el Elba.
Nuremberg y Múnich caen. El 16 de abril de 1945, 4 días antes de que Hitler cumpla 55, está a las afueras de Berlín. Aún así, dentro de la ciudad siguen combatiendo viejos y muchachos y los pocos soldados que quedan. Trece días después, el 29 de abril, Hitler se casa con su amante, Eva Braun. Al día siguiente se suicidan en su búnker berlinés. El Tercer Reich de Hitler, que duraría 1000 años, está en ruinas. En menos de una semana, la guerra en Europa ha terminado. En Londres, Winston Churchill hace el signo de la V de la victoria. Aún queda terminar la guerra en el Pacífico. De cara al final, el emperador Hirohito y el general Tojo se muestran tan tenaces como Hitler antes que la rendición. Los japoneses pasan a emplear una nueva arma, el kamikaze. A partir de octubre de 1944, los pilotos suben a aviones cargados con más de 2 toneladas de explosivos en misiones suicidas. Los estrellan contra los buques aliados y hunden 40 de ellos. 2.500 pilotos japoneses se convierten en kamikazes dispuestos a morir como bombas humanas. 5.000 más están adiestrándose. La guerra da un macabro giro. A un lado, soldados que luchan para vivir. Al otro, soldados que quieren morir. 2 islas del Pacífico, Iwo Jima y Okinawa, quedan inseparablemente unidas a la muerte. Iwo Jima solo tiene 7 kilómetros de longitud. Okinawa está a apenas 550 kilómetros de Japón. Tomarlas cuesta 14.000 vidas de estadounidenses. Los japoneses pierden 100.000. En Iwo Jima, la imagen de los marines elevando la bandera en el monte Suribachi se convierte en uno de los momentos álgidos de la guerra. En julio, con el telón de fondo de la Guerra del Pacífico, los líderes aliados se reúnen en Potsdam. Truman, alentado por el éxito en la prueba de una bomba atómica en Nuevo México, exige la rendición incondicional de Japón. Lo que comenzó en 1941 con el proyecto Manhattan y la división del átomo por parte de Enrico Fermi está a punto de alcanzar su clímax. El 6 de agosto de 1945, a bordo de este avión, el Enola Gay, una bomba atómica de 4.500 kilogramos llamada Little Boy comienza un fatídico viaje. A 9.600 metros sobre Hiroshima comienza la era atómica. Mueren 100.000 personas en Hiroshima. Otras 70.000 mueren 3 días más tarde cuando se suelta una segunda bomba sobre la ciudad japonesa de Nagasaki. Sin embargo, los consejeros de Truman estiman que se han salvado entre 10 y 20 millones de vidas al soltar la bomba y acelerar el final de la guerra. En toda la guerra han muerto 50 millones de personas. Los japoneses se rinden por fin el 14 de agosto. En Nueva York, en Times Square, la escena es histórica. Era como un manicomio. Todo el mundo se había vuelto loco. Todas las chicas de la ciudad estaban allí y todas me besaron. La Segunda Guerra Mundial, que tiene lugar a mitad del siglo, quizás sea su acontecimiento más importante.
Como dijo el escritor James Jones, todo es de ella, de antes de ella o de después de ella. A su paso deja una destrucción planetaria sin precedentes y una inutilización casi total de las infraestructuras del mundo. Hay cientos de millones de personas sin hogar y hambrientas. Muchos se preguntan si el irascible Harry Truman estará a la altura de la titánica tarea de dar estabilidad al mundo de posguerra. Pero está decidido, según sus palabras, a traer paz al mundo durante al menos 90 años. En 1945, delegados de 50 naciones se reúnen en San Francisco para crear las Naciones Unidas. Esta nueva organización internacional sigue el concepto de Woodrow Wilson y se basa en las ideas que surgieron tras la Primera Guerra Mundial. El presidente Truman sigue la idea de Roosevelt de dar otra oportunidad a la humanidad. At no time in history has there been a more important conference or a more necessary meeting than this one in San Francisco. A pesar de las Naciones Unidas, los aliados de la guerra entran en un conflicto inevitable. No se consigue la coexistencia entre las democracias capitalistas y el comunismo. Stalin proclama que no es posible un orden internacional pacífico. Los soviéticos están construyendo su propia bomba atómica y el mundo queda envuelto en una guerra fría. If we do not want to die together in war, we must learn to live together in peace. El deseo de Truman de devolver la paz y la cordura a un mundo desgarrado por la guerra se convierte en el objetivo principal para la segunda mitad del siglo XX.